en Chiribiquete hay una serie de oquedades, de huecos muy grandes, y esos huecos están asociados precisamente al momento en que el Padre Sol encuentra el sitio adecuado para crear la humanidad y para crear todos los elementos que hoy constituyen el cosmos y el universo en el pensamiento indígena. En los mitos de todos estos grupos ven en el jaguar la figura muy sagrada de este animal que es el dueño de todos los animales, que vive en esta maloca donde el Padre Sol aparece montado en su canoa cósmica, que es la Vía Láctea, con su báculo, buscando el sitio más propicio para dar inicio y origen a los hombres, a los animales, a las plantas y a todos los elementos que conocemos. Y en ese primer hueco, hecho con la presión de su báculo sobre la superficie de la Tierra, bota su poder seminal para poder crear y hacer la procreación energética más importante, que da como resultado el nacimiento de una primera creación, que es la luna. Y el sol tiene relaciones incestuosas con ella. De ese acto sexual, el sol con la luna, nace una criatura que es ni más ni menos que el jaguar. Por eso los jaguares son amarillos, o sea, solares por encima, y blancos o lunares por debajo. ¿Usted puede creer que exista hoy en el mundo un lugar virgen, libre, por fuera de lo que llamamos civilización? Un lugar no explorado, no explotado, no sembrado, no forzado a rendir cuentas al humano, sino que convive con él en su estado más primitivo. A mí por lo menos me costaba creerlo. Por eso cuando me propusieron acompañar a un grupo de científicos en una expedición a este lugar, no pude resistirme. Lo que usted está a punto de ver son las imágenes y sonidos resultantes de esta experiencia. Una experiencia que me llevó al centro del mundo. Él es Carlos Castaño Uribe, arqueólogo, líder de la expedición. Al indagar sobre su trabajo y su vida, que son casi lo mismo, no pude evitar centrar mi atención en él, y supe de inmediato que su compañía sería fundamental. En 1986,
cuando asumí la dirección de parques nacionales del país, tuve oportunidad de realizar un vuelo de control y vigilancia que teníamos previsto para ir al Parque Nacional Amacayaco en el Trapecio Amazónico, y en nuestro pequeño monomotor, un Cessna 206 turbocargado que tenía el Inderena, establecimos pues toda una operación como lo hacíamos regularmente en ese avión para poder ir a sitios muy alejados. Saliendo de San José del Guaviare, nos tomó por sorpresa una gran tormenta que se avicinaba y era realmente peligroso acercarse a ella. Entonces derivamos sur durante más de una hora, y en ese momento tuve yo la oportunidad de observar una serranía que no salía todavía en la cartografía que teníamos en ese momento, y me extrañó muchísimo. Una geomorfología que realmente da la impresión de estar en un sitio totalmente desconocido, bastante atípico para lo que es el relieve en el resto de Colombia. Y yo la verdad que absolutamente abrumado de la belleza, esa impotencia que sentía en ese momento de observar esta magnificencia de serranía en medio de la Amazonía colombiana. Desde los muchos vuelos que hice en avioneta encima de la serranía, mi interés por llegar finalmente a caminar el sitio y conocerlo iba en aumento, y eso lo pudimos materializar hasta el año de 1990, cuando logré finalmente las primeras expediciones. A pesar de las expediciones que ha habido desde entonces, jamás había escuchado algo sobre la serranía del Chiribiquete. Ni yo ni muchos más, porque el mismo Carlos se había encargado de mantener en secreto su hallazgo. Entre otras, muchas de los aspectos maravillosos que ocurrieron fue vislumbrar una mancha que me pareció como anómala allá en la distancia. Definimos en ese día que haríamos una incursión el día siguiente, y después de unas 2 horas de ascenso tuve finalmente la oportunidad de agarrarme de unas rocas que daban sobre una pequeña cornisa, y apenas subí mi cabeza me encuentro con la insuperable vista de todo un mural con pinturas arqueológicas en este lugar. No sé cómo pude sostenerme de la impresión que me dio semejante encuentro, semejante hallazgo, y hoy pues toda mi vida gira en torno quizás a elementos que están asociados a ese primer encuentro. Sin lugar a dudas, los momentos más importantes para mi vida profesional y personal. Con la información que me proporcionó Carlos, me sentí listo para salir de mi rutina y viajar en el tiempo hacia un lugar en el que, según muchas culturas, se originó la vida. Tenía la extraña sensación de que en este viaje podía encontrar eso que uno siempre está buscando sin saber qué es. Lo más difícil era que por las condiciones de acceso no podía contar con un equipo de producción. No habría un camarógrafo, un sonidista, ni alguien que me ayudara a cargar las cosas. Tendría que valerme por mí mismo.
así que debí ser cuidadoso a la hora de escoger los equipos, tratando de que fueran tan livianos como fuera posible y al mismo tiempo eficaces para registrar la expedición de la mejor manera. Salimos de San José del Guaviare, tal como Carlos en el 86 cuando fue guiado por la tormenta a la serranía. Ahora, 3 décadas después, íbamos con rumbo a una misión que yo aún esperaba entender. Era paradójico, estábamos penetrando un lugar virgen y no me era difícil desconfiar de los resultados de la expedición. Tiendo a desconfiar del ser humano civilizado occidental. Me sentía transmitiendo en video el más reciente capítulo de la destrucción del planeta, el momento mismo en que la naturaleza podría convertirse en recurso explotable para el hombre civilizado. Evidentemente aún no entendía las fuerzas que movían esta expedición. Más de 1 hora de vuelo entrando en la selva y por fin contemplo el paisaje que Carlos se topó accidentalmente 31 años atrás. Sentía como si estuviera viajando a otro planeta. El momento en que el helicóptero voló dejándonos en medio de la selva fue sobrecogedor. Estaba parado en un suelo de billones de años de antigüedad. Me sentí indefenso e insignificante. Lo que escuchaba me hacía pensar que la música es una pálida imitación del silencio. Sentía que todo era nuevo, como si nunca antes hubiera estado en el planeta Tierra, aunque simplemente estaba a kilómetros de un pueblo, un baño, una persona que hablara la lengua que trajeron los españoles y que me enseñaron en el colegio. Estaba lejos del ejército, de la policía, de las paredes, de los cerrojos, de todas las cosas que supuestamente nos hacen sentir seguros. Estaba lejos de Dios y de sus imágenes, pero estaba frente a su verdadera cara, la lógica de la naturaleza. Estaba tratando de entender este templo, de leer su lenguaje.
pesar de la alegría de estar contemplando esta maravilla, por algún motivo me sentía triste, culpable. Tal vez era por sentir que estaba profanando un lugar sagrado. Tal vez porque siendo un hombre occidental no debería estar aquí. También sentía que nada de lo que había aprendido en mi vida me serviría para algo aquí. En esta situación no sabía cómo proceder. Temía todo el tiempo que cualquier acción me pusiera en peligro o causara un desastre ecológico. Me sentía torpe, lento, más aún al lado de estos expertos que sabían exactamente qué hacer. Yo creo que aquí. Me preocupa, ¿qué va a quedar esta gente? No podía concentrarme, así que decidí parar de grabar, ayudar, aprender y crear solidaridades que me ayudaran a sentirme más tranquilo para seguir con mi tarea. La primera noche fue una de las más difíciles. No pude dormir ni un segundo, escuchando los pasos de los animales que se acercaban a curiosear las criaturas que habían invadido de repente su casa. Antes de irme a la carpa, sentados bajo las estrellas en una oscuridad imposible para mi cámara, Carlos me contó la historia con la que empecé a entender lo que significa la serranía de Chiribiquete. Estamos en la mitad del mundo, literal. Si uno ve la extensión de la serranía de Chiribiquete, que son 300 kilómetros en línea recta, es el único tepuy que existe en el continente suramericano con una proyección norte-sur con esta extensión. Y la línea ecuatorial atraviesa la sierra exactamente por la mitad. O sea, la serranía está específicamente, geográficamente, astronómicamente, cosmogónicamente en la mitad del planeta. Estamos viendo un elemento absolutamente trascendente, que solo se da en la línea ecuatorial y en este punto en particular en el que nos encontramos. Arriba de nuestras cabezas está la constelación de Orión. En la mitología griega, esta constelación es el cazador. Y para los indígenas que habitan toda esta región periférica a la serranía de Chiribiquete, especialmente los tucano occidentales, esta es la constelación del jaguar. Aquí están las 4 patas del jaguar, 1, 2, 3 y 4 desplegadas. Este es el falo del jaguar, este es todo el conjunto seminal, el poder seminal del jaguar, y esta es la cola del jaguar. En el sitio donde nos encontramos es quizás de los pocos sitios en el mundo donde la constelación del jaguar está permanentemente siempre encima de nosotros. Eso solo ocurre acá, sobre la línea ecuatorial. Y este fue un aspecto que no pasó desapercibido para las personas que hicieron todo el arte ritual y todo el arte pictórico de Chiribiquete. En la mañana recibimos una visita, tan inspiradora para los científicos como aterradora para mí. Jota, el jaguar. Salí corriendo. Ajá. Ajá. Ahí y ahí. Y hago así y estaba ahí. Claro, yo lo vi ahí pegado a ti. Yo dije, ve, ese Carlos jugando con... ¿Ah? Quedé tan petrificado que dije, se me va a lanzar porque yo acurrucado y de espaldas. Entonces me levanté despacito y me volteé así y echó un poco para atrás. Pero qué carota la de ese animal. Estaba mojado, seguramente pasó el río. Yo volteo y veo ese animal ahí a 3 metros míos, otra vez. No tiene miedo Carlos para esos animales. No. Es que eso ni planeado. Usted se No, queda ahí no. 5 días, 10 días y no lo ve así como no. Menos mal usted tomó la evidencia, si no nadie me cree otra Mira, vez. acá está. Acá ya empezó como a saltar, aquí ya como los gritos, Sí, los... ¿no? 20 personas, todos con cámaras, 13 días dentro de la selva conocida como la Casa del Jaguar, y esta es la única fotografía que obtuvimos del amo de este territorio.
Llegó como si Carlos lo hubiera invocado con su relato de la noche anterior. Ahí por donde está J saltó. Venía de allá. Pues si yo estaba aquí, yo no lo sentí nunca, y yo estaba, Pero digamos que puede haber llegado de cualquier lado. ¿No? Sí. No, De allá pero es que mismo. si llega de allá. Lo no vemos. porque mi visual, Es que nosotros digamos, estamos cubría un sentados al campo. frente. No estamos Sí, mirando. Jota, tomémosle la foto a la huella, camine. No te quedó. Ya se debió meter por aquí. Pero la cosa es de dónde me llegó. Eso es lo que todavía no tengo claro. Yo sí sabía que se había salido del río, porque Aquí hay otro. No, mira las grandotas allá en el barro, se ven perfectas. estas están súper buenas. Uy, sí, bien. Esa que Divina. está bien blandito. Sí. Esa es la verdadera huella de ese animal. Yo sabía que había salido de acá. Salió por ahí, del agua. Ahí están las garras. ¿Sí? Aquí hay los deditos y ahí empiezan las huellas por debajo, las más buenas están Estar aquí abajo. frente a frente y tan cerca de este, el felino más eficaz y letal del mundo, y vivir para contarlo, es un privilegio que han tenido pocos hombres blancos. Para Carlos, estos encuentros, que son muy frecuentes, resultan muy emocionantes. Nunca ha sido atacado. Es como si ellos entendieran que Carlos hace todo esto para proteger su casa y no para violarla. Cuando yo volteé a verlo, la cara no era de ataque. Era... Pues yo no sé si interpreto mal, pero era una cara de interrogación. Esta fue mucho más que la visita de un peligroso depredador, y pronto entendí cómo estaba vinculada con la esencia mística de toda esta historia. En Chiviquete hay una serie de oquedades, de huecos muy grandes, y esos huecos están asociados precisamente al momento en que el Padre Sol encuentra el sitio adecuado para crear la humanidad y para crear todos los elementos que hoy constituyen el cosmos y el universo en el pensamiento indígena. En los mitos de todos estos grupos ven en el jaguar la figura muy sagrada de este animal, que es el dueño de todos los animales, que vive en esta maloca donde el Padre Sol aparece montado en su canoa cósmica, que es la Vía Láctea, con su báculo, buscando el sitio más propicio para dar inicio y origen a los hombres, a los animales, a las plantas y a todos los elementos que conocemos. Y en ese primer hueco, hecho con la presión de su báculo sobre la superficie de la tierra, bota su poder seminal para poder crear y hacer la procreación energética más importante, que da como resultado el nacimiento de una primera creación, que es la luna. Y el sol tiene relaciones incestuosas con ellas. De ese acto sexual, el sol con la luna, nace una criatura que es ni más ni menos que el jaguar. Por eso los jaguares son amarillos, o sea, solares por encima, y blancos o lunares por debajo. La visita del jaguar ocurrió justo antes de la llegada del primer grupo de biólogos. Alexander Velázquez, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Venían a recopilar información decisiva sobre la serranía
y a la vez a ser examinados por mí y por mi cámara. Bueno, vengan por favor, señores. Primero que todo, bienvenidos. Tenemos la oportunidad de volvernos a reunir en esta tercera expedición del siglo XXI. Somos un grupo muy amplio de personas. Yo creo que vale la pena que todos nos conozcamos primero. Vamos a presentarnos empezando por el mamá mayor. Soy Gary Stiles, profesor de la Universidad Nacional, Instituto de Ciencias Naturales y trabajo con aves. ¿Cuándo empezaste a trabajar en Chiribiquete? Cuenta. Bueno, esto fue en el 91. Aquí hay muchos de los que empezamos todas estas expediciones. Buenas. Germán Vargas Cuervo, yo soy profesor de la Universidad Nacional. En ese momento los científicos empezaron a tener nombres, personalidades. Cada uno de ellos fue escogido con rigor. Pronto supe que se trataba de algunos de los expertos más reconocidos del país en sus áreas, y que cada uno se había ganado un lugar en una expedición que era un privilegio para cualquier biólogo. Quisiera poder compartir más sobre el trabajo de Mojica, el experto en peces, Dairon y Julio, los fascinantes botánicos, Juan Pablo, el joven y dedicado herpetólogo. ¿Y cómo lo podemos mostrar? También el equipo de logística responsable de la seguridad de todos. Ayudarlos en todo, fotógrafo también. Alejandro, un personaje que se mueve por la selva usando a la par su corazón y su GPS, el único con permiso de andar solo. Una especie de ángel guardián que atendió mis deshidratadas, picadas de insectos, insoladas. O Luis, el trabajador incansable, asistente de Carlos, que me cuidaría y daría ánimo más adelante en los momentos más difíciles. En general, me gustaría hablar de cada uno de los convocados por la selva, pero debo concentrarme solo en algunos. Mi nombre es Hugo Mantilla, yo trabajo con mamíferos y la mejor definición en este contexto, yo soy alumno de todos los que están. Continúo siendo alumno de todos ellos, pues tratando de aportar principalmente con los murciélagos, que es el grupo que hemos escogido pues, para definir mejor esta área dentro de los mamíferos. Muy bien. Nosotros somos, de alguna manera, la primera avanzada para muchas cosas. Así lo hemos entendido desde el año 90 cuando empezamos las expediciones. Y estamos generando el conocimiento para ir tomando las mejores decisiones. Y estas investigaciones lo que quieren es tratar de sacar lo más rápido posible la información para poder justificar y argumentar ante el mundo, ante la ciencia, ante la opinión pública, que este tesoro no puede correr la suerte de muchos otros sitios del país, ni de la Amazonía. Como ustedes bien saben, la Unidad de Parques Nacionales ha estado muy atenta a avanzar en una serie de estrategias, una de las cuales es el establecimiento o el reconocimiento más bien de Chiribiquete como patrimonio de la humanidad en el carácter mixto, naturaleza y cultura. Y vamos a tener que hacer, digamos, un esfuerzo muy grande entre todos para poder cristalizar este sueño del país, que yo se los digo sin lugar a dudas, ese rótulo de patrimonio de la humanidad nos abre unas puertas que hoy no tenemos. Como ustedes bien saben, este límite amarillo es el Parque Nacional hoy, con sus casi 3 millones de hectáreas. En los próximos meses, por toda la evidencia que estamos encontrando asociada a pinturas, arte rupestre de presencia humana por parte de estos pueblos aislados, esto va a quedar también ya totalmente restringido. Ya que estamos casi que en la última expedición que vamos a hacer entre el Tunia y el río Ajajo. O sea que hay que aprovecharlas muy bien, porque quizás sean los últimos elementos de investigación al cual se va a tener oportunidad de contar en los años venideros. Bueno, muchachos, quedan en su campamento. ¿Qué le digo al compañero si viene a visitar? Preguntarlo. No, que lo espero allá. El equipo de biólogos estaba listo para comenzar su trabajo, así que me uní a Carlos y al grupo arqueológico para ir en busca de lo que me resulta más atrayente, los pictogramas.
Las formaciones rocosas que constituyen la serranía se llaman tepuyes y son en sí mismas un testimonio de la era paleozoica. Sobre las paredes de estas formaciones, los hombres del Chiribiquete han dejado por miles de años imágenes que son para nosotros el testimonio de su existencia y posiblemente una pista hacia formas de conocimiento que de alguna manera hemos perdido. Pruebas de carbono realizadas con muestras de las anteriores expediciones indican fechas mayores a 20.000 años, lo cual ya es increíble si tenemos en cuenta que el poblamiento de América que conocemos tiene 12.000. Aún más inquietantes son los resultados que apuntan a fechas mucho más recientes, revelando la presencia de estas culturas en nuestros días. Acercarse a los pictogramas no es fácil. Luego de sobrevolar en su búsqueda, ubicamos el lugar más cercano para aterrizar y establecer un campamento desde el cual pudiéramos acercarnos. Este punto puede ser en la base del Tepuy, pero este era uno de los casos en que se debía aterrizar sobre la cima, por lo que la forma de acceder a ellos fue muy diferente. ¿Ustedes dicen cuándo? ¿De una? No te vas para atrás. Estar en la cima del Tepuy tiene ciertas ventajas. Menos insectos, menor probabilidad de la visita de un jaguar y la falta de agua se compensa con un paisaje incomparable. Mucha cuerda y mucho cuerda. La vegetación es radicalmente diferente. Un musgo hermoso que me hace caminar con más cuidado. Todo aquí se siente más frágil, más vulnerable. Mis pasos suenan como si estuviera caminando sobre galletas. Hay texturas que a escala menor se me parecen mucho a los paisajes que había visto desde el helicóptero. ¿Qué opina de este sitio? Bueno. Luego de instalar el campamento, llegó la hora de acercarnos a los pictogramas. Para evaluar el descenso, los exploradores hicieron vuelos con dron y un descenso de avanzada. Cuerda. La cabecera ya está instalada. Listo.
aquí tengo visual, yo estoy haciendo tierra ya. Está muy cerquita, hermano, de la parte alta. Lamentablemente para mí, los exploradores decidieron que el descenso era demasiado peligroso para arriesgar al resto del equipo. Así que para ver los pictogramas, tendría que esperar hasta el siguiente tepuy. Era el sueño de cualquier empresario del ecoturismo. El aterrizaje se hizo cerca de la base del tepuy, identificado con pictogramas. Para llegar a ellos, debemos atravesar la selva y tal vez escalar un poco. La belleza del lugar es imponente, y yo cada vez me siento más seguro. Al iniciar el camino, nos encontramos con algo que no sabíamos si queríamos enfrentar. Las FARC durante muchos años transitaron esta área usándola como refugio y zona de operación. La actual negociación entre el Estado colombiano y este grupo armado representa una peligrosa paradoja, ya que permite que la civilización penetre estos lugares sagrados y no es un secreto para nadie lo que esto puede significar. Los frentes de colonización, antes limitados por el conflicto, ahora están ávidos por profanar estas tierras y sacarle provecho a su manera. Aunque la gran mayoría de estos grupos abandonaron la selva dejándola paradójicamente en peligro, supimos que aún había un grupo disidente transitando la zona. Esto sin duda puso nervioso al equipo, ya que no teníamos claro lo que ellos pudieran pensar de nuestra visita, pero nuestro objetivo era otro, así que decidimos seguir con nuestra misión, hacer nuestra tarea y alejarnos lo antes posible. Yo solo esperaba que nada nos detuviera y poder llegar a contemplar esos anhelados murales. Hay que superar una parte que es vertical y asegurar con las cuerdas para poder subir equipos y todo. Subir los equipos. Cada uno trajo un arnés, entonces por favor nos vamos a poner ese arnés. J, por favor, le reviso. Yo voy a estar acá instalando. Sí.
Tiene que quedar sobre las crestas iliacas, sobre estos huesos, listo. Debe quedar descaderado, arriba. Mis piernas tiemblan, sudo y no es solo por la temperatura que estoy soportando. Sé que estoy a punto de llegar a lo que para mí es la principal motivación de este viaje. Estoy a una escalada y un poco más de esfuerzo de contemplar esas pinturas milenarias que para mí contienen el secreto del arte. Vaya templando, papá. Es natural. Me emociono pensando que así era el arte antes de que lo convirtiéramos en mercancía, en decoración, en una tonta demostración de poder o en infértil entretenimiento. Fantaseo en que mucho antes de convertir el arte en ese esclavo de la esclavitud, ese distractor masivo y cómplice de la destrucción, estaba conectado con la más pura experiencia humana y su proyección al entorno material. Subiendo, parece ya. Ahí donde está la revista, ahí puedes dar pasos más pequeños para que se vaya mejor. Ahora estoy, por primera vez en mi vida, tan cerca de enfrentarme cara a cara con este singular tesoro, plasmado ahí por los hombres jaguar, guardianes de este templo que es la serranía. Y ahí estoy, finalmente frente a ellas. Son cosas que uno no puede creer. El detalle, la filigrana, los 4 hombres, avispa, encima el jaguar y el venado, maravilla. Míreme esta escena. ¿A dónde está usted? 36.
que digamos de las imágenes hasta cierto punto sean especulaciones, es claro que contienen algo que he estado buscando toda mi vida y que a la vez debo descifrar. Sentir. Quisiera quedarme aquí, eternamente contemplándolas. Por un momento, casi olvido a qué vine y con quiénes vine. Con un subtítulo que diga orientación panel, seguramente es norte-sur, orientación una capa de aproximadamente 1 metro en los extremos, 2 metros en la parte central, de dibujos sobre pátina blancuzca correspondiente al inframundo, y otro conjunto en la parte sur donde se detallan representaciones asociadas con el felino y representaciones humanas de aproximadamente 20 centímetros de altura. Ah, bueno, pilas. Van subiendo equipaje, como un tiro. Antes de poder asimilar la impresión de estas imágenes y ansioso por ver el siguiente mural, hago una parada en el campamento biológico, en donde me encuentro con situaciones que me resultan muy difíciles de comprender al comienzo. Una luz en el camino contigo, amigo. Por el fruto de la vida. Se cayó una bolsita. Uno no necesita agarrarlo duro, pero ellos no le hace expresión, más tranquilito se queda. ¿Este es macho o hembra? Esta es una hembrita. Como las alas son tan grandes entre las membranas, mira, tienen pedazos de piel que la sostienen. Es donde usualmente se acomodan estos insectos en esta especie.
Bonitos, son como doraditos. Bien. Terminamos con esta, ¿no? ¿La subimos o...? Pues no sé si Gary vaya a dejar para pájaros. Dejémosla. por allá. Cada especie nueva que se suma es una pieza, digamos, al rompecabezas de la estructuración del chiribiquete como un todo. El biólogo de campo hace la función de ser los ojos de la humanidad, la sociedad. Hay muchos aspectos de este trabajo que son desconocidos, incluso en ciertos momentos o ciertas actividades pues no son así las más estéticas. La gente no entiende por qué a veces nosotros tenemos la necesidad de sacrificar individuos y casi que desbaratarlos, volverlos a armar. En el caso de los mamíferos lo que pasa es que ellos, las características que nos permiten decir si es una cosa o es otra, no son externas. Desafortunadamente, uno quisiera tener como esa ventaja, pero no está. La variación que hay dentro de las poblaciones tampoco la conocemos. Y realmente, pues, a pesar de que esta es una actividad que tiene sus connotaciones difíciles, por ponerlo de alguna manera, yo estoy convencido que sería más duro si no se hiciera. Nosotros alteramos un poco el ciclo, no es que no haya afectaciones, pero comparado con deforestación gigantesca donde se borran hectáreas, cientos de hectáreas, miles de hectáreas de bosque, remover con gran esfuerzo unos pocos individuos de la población tiene un efecto muchísimo menor, órdenes de magnitud menor. Y lo que ganamos en información para proteger a órdenes de magnitud más es incalculable. Entonces, esa es una negociación que todos los que estamos aquí la tenemos clara. No siempre tiene el tiempo ni el mecanismo para explicarle a la gente cómo opera eso. Se queda como el punto negativo, ¿no? Pero esto a largo plazo al largo y al corto plazo, tiene unas connotaciones importantes para el conocimiento, porque sin conocer es imposible. Y si esto no se protege y entra la minería o la ganadería, desaparecerá sin que nosotros sepamos. No pasó nada, porque como nunca supimos, no pasó nada. Es la información base que se requiere para poder acceder a las otras cosas. Por decir algo, el trabajo sucio lo hacemos nosotros. La única manera de hacerlo es con total dedicación, con total concentración. Entonces, mira, tú estás aquí con toda la compañía del bosque y tienes que seguir trabajando. O sea, estás concentrado en lo que estás haciendo. Esta es una labor delicada, es una cirugía. No se hace en un quirófano, se hace en la mitad de la selva. Y tiene que hacerse con todo el respeto y todo el cuidado.
de aquí salen millones de cosas. Si hay ecolocación, las señoras pueden ver a los bebés dentro de su barriga antes de que nazcan. Todo eso se lo copiamos a la naturaleza, es lo mismo que hacen ellos. Si tenemos aviones es porque hay aves, murciélagos, sí. Nosotros copiamos la naturaleza, se nos pierden ese texto guía, no sé, se nos pierde el catálogo. Va a haber un momento en que el planeta que habitamos todos vamos a perder información fundamental para poder vivir. Esto que estamos documentando aquí es para gente que no ha nacido. Yo siempre lo digo, lo repetiré hasta. Es para gente que no ha nacido. Es un acto así de generosidad con los que vienen. Ellos también tienen derecho a entender y conocer cosas que nosotros estamos destruyendo a un ritmo muy acelerado. Artileus, mira, es tan simpático, el nombre original de la especie es Obscurus. Este es un Obscurus albino. Es bien interesante. No sé usted, pero luego de escuchar a este hombre, yo me di cuenta de que estaba siendo un sentimental y un imbécil al sufrir por estos animalitos que han dado su vida por su especie. Luego de esta dura lección sobre la vida, el respeto y la ciencia, vuelvo al rigor del campamento arqueológico. Largas caminatas, altas temperaturas, menos provisiones, las amenazas naturales de la selva. Todo vale la pena para descubrir los misterios de los murales. Me pregunto por qué en todas las pinturas que hemos tenido oportunidad de revisar, analizar y documentar, las rocas no están como todo lo que hemos visto en este ascenso. Superficies totalmente plagadas de caminos de termitas, de nidos de termitas. Entonces, podría haber dos explicaciones. Uno es la rugosidad, en la medida en que allá hay un cemento superficial mucho más compacto de ese estrato en particular que hemos identificado como propicio e indicador de presencia de pintura. Lo otro es todas estas aristas que están acá, por donde están todos los caminos, son, como vemos ahí, fallas, agrietamientos de la roca, que también las hay en la otra, pero no en esa cantidad. Las termitas igual se montan donde sea. Donde sea. En la ropa, en lo que uno deje tirado en el piso. Entonces, la explicación es... Si se aplicaran una pátina de una protección. No, yo me iría más lejos. Sí. Yo me iría con un tratamiento espiritual de la roca. Sí, porque es la misma roca. Es que no hay otra explicación. Mira, aquí no hay 20 centímetros que estén libres de un camino, una intersección, un termitero grande. Es increíble. Buen punto para analizar. Tiene la pequeña, ¿no? Aquí, ni más ni menos, llegaron los chamanes con mucho esfuerzo, con sus guerreros, a propiciar toda la negociación con el dueño de los animales, que es el jaguar. Y esta es su casa. Esta es la maloca del jaguar. Toda la serranía es la maloca del hijo del sol, ni más ni menos. Cuando un chamán aquí o en cualquier parte de la Amazonía colombiana o de otras partes se eleva en su viaje chamánico, vienen a comunicarse con él, acá. Estas rocas, que fueron islas antes de que se formara el continente, fueron elegidas por los hombres de Chiribiquete para perpetuar su historia. Las paredes fueron el lienzo y de ellas mismas extrajeron el pigmento.
quemaron, hicieron varios fogones para aprovechar la elaboración de la pintura. Ahí se ve la piedra saturada de titanio y hierro. Sigue habiendo pintura muy recientemente. ¿Cómo es posible que haya pinturas durante 20.000 años con el mismo estilo? Todo esto tiene un contenido profundo, enorme. Uno debe basarse mucho en el fundamento más próximo de una cultura afín y ver cómo interpretan muchas cosas. Mire, ahí junto a la pirámide hay unos hombrecitos con un artefacto en las manos que parecería una cesta, igualiticas a las de usa actualmente muchos grupos indígenas. Los yecuana usan esas cestas para atrapar ranas. ¿Se ve el armadillo ahí? Que Sí, para mí es, sí. bueno, al ladito está la mujer embarazada con el sí. hombre agarrado de mano. Sí, es probable que sea mujer, pero la primera representación, bueno, no son frecuentes las representaciones de mujeres acá. Casi nunca hay una mujer. Los chiribiquetenses son, por así decirlo, los vikingos de América. Ellos se han ido y han vuelto, y se ven los estilos. Y en otros países donde los tengo ubicados, se ve todo el sincretismo, cómo impregnan dramáticamente a los grupos, a los otros grupos. Por ejemplo, en todo el Cerrado brasilero es impresionante ver la intromisión de esta gente sobre el 10.000 antes de Cristo. El empoderamiento felino en Chiribiquete no ha cesado. Esas manos que están pegadas a la pared es el símbolo de tocar, conectarse con la roca, que es la esencia de la madre, es el poder del sol, de la luna y del jaguar. Y eso se lo llevan. Pero llegan a otro sitio a 3.000, 4.000 kilómetros de acá y lo primero que hacen es buscar un sitio donde pintar. Y buscan el sitio más parecido, por remoto que sea, el más parecido a Chiribiquete, no a cualquier otra cosa, Chiribiquete. Y yo llevo pues muchos años siguiéndole la pista a estos niños, a los chiribiquetenses. Si todo se mantiene, son los primeros habitantes del continente. Y llegaron en canoa por el Atlántico. Se metieron hasta por acá y de aquí se abrieron. Chiribiquete rompe en dos todas las teorías del poblamiento de América, rompe en dos todos los esquemas, rompe en dos la forma como se ha venido aproximando el pensamiento y la evidencia de una forma muy, muy contundente. Y si estas fechas que hemos obtenido tan antiguas se siguen encontrando en muchos otros puntos de Chiribiquete, que es lo que yo espero, pues ya tendremos necesariamente que replantear la historia.
suficientemente curioso para volver. Caray, qué voló. Unos felices, macho. Se ve todo negro, pero cuando abre el ala un poquito, tiene este parchecito rojo. Bueno, vamos a ver qué más hay. Esto puede ser, y es una hembra. Bueno, señores, Esmeralda de Chiribiquete. Esta es una hembrita. Que se distingue gris aquí y esta línea blanca detrás del ojo. Pesa más o menos 1 gramo más que cualquier otro clorostilbon. Esmeralda de Chiribiquete. Esmeralda de Chiribiquete. Este es el macho. Creo que es el colibrí más común en este tipo de hábitat. Vas a llorar. Vas a llorar. Vas a llorar. Toda tu vida tú llorarás. Bueno, esto fue un buen día ya. Incluso logré escuchar el canto del turdus que buscábamos. Primera vez que se escucha el canto de eso. No todos los especímenes capturados tienen los mismos privilegios. Mientras unos dan su vida por la posibilidad de recuperar su especie luego de que se extinga, otros simplemente son contemplados, analizados, medidos y luego vuelan de nuevo.
Los hombres jaguar han sido durante miles de años protectores de este templo natural y aún siguen cuidándolo. Son una de las culturas más hostiles de las que se tiene conocimiento. Porque ellos que aún habitan esta zona y que continúan custodiando su templo sagrado de donde para ellos se origina la vida, permitieron que estuviéramos aquí husmeando y registrando el lugar. Estamos hablando de personas capaces de moverse por esta espesa selva sin hacer el menor ruido, de cazar monos a 30 metros de distancia sin fallar. Los mismos exguerrilleros cuentan que estos seres se mueven en la selva con la facilidad y pulcritud de los mismos jaguares. Ellos sabían que eran de temer y por algún motivo se sentían obligados a respetar su territorio. Nuestro grupo, desarmado, relativamente inocente, hubiera sido un blanco fácil, pero por algún motivo nos permitieron acercarnos. Así como el jaguar siente cuando una persona es su enemigo o su protector, estos hombres probablemente también. Así lo sentí yo. Estos exploradores, para nada parecidos a los de siglos pasados, caminaron por esta zona sagrada impunes a una cantidad de amenazas. Algunos preparados por rituales, otros escépticos, pero todos con la firme convicción de que este lugar hay que conservarlo, cueste lo que cueste. Para mí, esta experiencia representa una esperanza. En estos hombres, exponentes de la civilización, del pensamiento europeo colonizador, aún existe el espíritu humano que entiende o por lo menos sospecha que su verdadera función es la de proteger, la de cuidar todo lo que les rodea. No son turistas curiosos o arrogantes aventureros. No buscan una fuente de recursos para explotar o una fuente de ingresos para saciar sus propias necesidades. Son personas que arriesgan su vida y soportan jornadas realmente exigentes para recopilar el material suficiente para decirle a su mundo lo que hay aquí. No sabemos qué va a hacer nuestra sociedad con los datos obtenidos y tal vez no queramos saber. Cumplimos con advertir, con señalar. El mundo debe saber que este templo sagrado aún existe, que es un ser vivo que respira como nosotros y que nos necesita. Yo creo que en la medida en que podamos no solamente publicar artículos científicos, sino llegar al público en general con información digerible, vamos a poder compartir la maravilla que es Chiribiquete. Vamos a poder hacer sentir a los colombianos muy orgullosos y vamos a tratar de hacerles entender lo frágil que es esto. A ver, hay como una premisa básica y es que si uno no conoce lo que tiene, pues no lo cuida. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos apenas entrando con las primeras exploraciones a saber qué es lo que hay, a documentar qué es lo que hay. Porque necesitamos saber qué hay para ver de qué manera se protege. Hacemos parte de este gran equipo que creo que va con un objetivo común entre todos, ¿cierto? Es que el lugar se conserve, que el lugar se proteja y que el lugar pueda generar conocimiento, nosotros generando el menor impacto sobre él. Conocer la diversidad de los sitios, pues obviamente les da un valor agregado en la medida que sabemos exactamente qué es lo que tenemos. Eso también nos acerca mucho a las potencialidades de aprovechamiento de los recursos naturales, pero también en muy buena medida es como saber que aparte de unos grandes territorios extensísimos, estamos conservando una serie significativa de entidades biológicas que sin estos estudios y sin estos grandes esfuerzos no sabríamos que existen. A ver, ¿cuál es el problemita que hay acá? El problemita que hay acá es que es una zona que está prácticamente intacta, ¿sí? Ha sido, hasta donde yo entiendo, una zona sagrada para las comunidades indígenas, han tratado de alterarla lo menos posible, y esta diversidad que uno ve aquí, no nos hagamos ilusiones de que es una diversidad que aguanta que la explotemos. No, esto no se puede explotar. Hay indígenas aún no contactados o en aislamiento voluntario, entonces que esto se vuelva un lugar de tránsito permanente de gente pondría en riesgo la conservación de estas personas, de su cultura, de sus costumbres, de su lugar. Creo que la amenaza más grande siempre vamos a ser nosotros, pues no los científicos que vengamos, sino la gente que venga, que quiera muchas veces venir a conocer o colonizar, porque siempre todo tiene como intereses comerciales. Esto aquí, por ejemplo, para hacer un ecohotel sería una maravilla para cualquier empresario, pero simplemente hay cosas que necesitan ser
cuidadas. La amenaza más grande para muchos animales, incluyendo las aves, es pérdida de hábitat. Si el sitio donde vive, el tipo de ambiente que necesita, se mantiene, la población pues puede fluctuar, pero va a mantenerse. Pero en el momento en que se destruye el sitio, se urbaniza o se convierte un bosque en potrero, entonces ya las aves que están en este bosque pues ya tienen que salir. Cada vez que sobrevolamos hacia Chiribiquete, se nos arruga el corazón de ver cómo el fuego va avanzando hacia Chiribiquete, se van talando cientos de hectáreas y se van reemplazando por cultivos. Todos podemos ver en el bosque grandes perforaciones del bosque, bosques caídos, árboles caídos, seguramente después vendrá una quema. Eso es bastante grave. Hace 3 años los frentes de colonización y las quemas llegaban un poco, digamos, unos 10 minutos más de sobrevuelo de Calamar. Ya en este año 2017 uno avanza y avanza y avanza y sigue viendo quemas y talas de esa frontera agrícola que se expande. Hay que replantear un poco todo el tema de cuáles son las buenas tierras para la agricultura y direccionar nuestro agro, nuestro campo hacia esas zonas. No podemos seguir pretendiendo que simplemente hay un montón de selva, que si la tumbamos ahí podemos sembrar. Los suelos de la Amazonía es clarísimo que no tienen un potencial agrícola. No tienen un potencial agrícola, está muy claramente sustentado que el potencial es el bosque, producción de oxígeno, captura de carbono. Tenemos que ser una especie inteligente y obrar consecuentemente con lo que nos proponemos, y es salvaguardar parte de la biodiversidad de este país. Para nosotros toda esta diversidad, cómo se está expresando, nos está diciendo cuál ha sido la historia de esta región. Y en ese sentido es un laboratorio viviente en lo que estamos. Estando uno acá, entiende este lugar como si fuera una enciclopedia que tiene muchas páginas. En cada una de esas páginas está contenido un pedazo del entendimiento del planeta, de la conformación de su biota, y obviamente una parte muy importante de lo que constituye el entendimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Aunque hubo días que pensé que no soportaría, cuando llegó el momento de volar de regreso, ya no quería irme. Pero tenía que volver a mi vida, esa que llamamos realidad. Esta es la realidad. Así avanza el hombre civilizado en su proceso destructivo. ¿Y cómo detener a las personas que hacen esto? ¿Con qué derechos si son las personas que nacieron aquí y que forman parte de ese pensamiento destructivo que entre todos hemos configurado y que mantenemos? Si hasta los mismos descendientes indígenas han cambiado su relación con la tierra y se han contaminado de la idea de propiedad. Mientras pensemos que tenemos la tierra y no que la tierra nos tiene, vamos a seguir agotándola, destruyéndola y así también a nuestro hábitat. Las personas que habitan la zona sienten que tienen el derecho a explotarla. ¿Y cómo decirles que no? ¿Cómo negarles el derecho sobre la tierra en la que han nacido para vivir como les convencimos que hay que vivir? ¿Cómo quitarles el derecho a destruir su entorno si esta es la forma en que hemos actuado durante siglos, milenios? Nuestra responsabilidad va más allá de la represión, del castigo, de la penalización. Necesitamos crear, replantear, cambiar la forma en que pensamos el entorno, dejar de pensar que somos dueños de las cosas, entender que somos guardianes, protectores, hombres jaguar. De lo contrario, quizás tengamos que asumir el futuro que estamos forjando, la extinción.